Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Mariela Logroño. Lunes 16 de octubre del 2017, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, saludos cordiales, bienvenidos y bienvenidas a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. A continuación, el desarrollo de la información. No hay fecha para la audiencia preparatoria de juicio en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass, acusado de presunta asociación ilícita dentro del caso Odebrecht. La defensa de Glass presentará nuevas denuncias en contra del juez que lleva el caso, Miguel Jurado Favara. Con el pedido de habeas corpus y recusación en contra del juez Miguel Jurado, la defensa del vicepresidente de la República, Jorge Glass, logró que la audiencia preparatoria de juicio dentro del caso Odebrecht quede suspendida sin fecha para su instalación. En un primer momento estaba previsto que dicha audiencia se instale este lunes 16 de octubre en la Corte Nacional de Justicia. Con la primera solicitud, el abogado de Glass, Eduardo Franco Lor, buscaba la libertad del segundo mandatario, acusado de presunta asociación ilícita en la trama de sobornos de la empresa brasileña. Que jamás iba a escapar, no hubo constancia. El vicepresidente ha dicho que se somete a la justicia y quiere que esto, de este tema, de este entramado de Odebrecht, salga la verdad. Pero este pedido fue negado por el Tribunal de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los jueces Rosa Álvarez, Asdrúbal Granizo y Merck Benavides. Ahora queda por resolver el pedido de recusación en contra del juez Miguel Jurado, solicitud ingresada por la defensa de Glass el pasado viernes. Necesitamos un juez independiente, un juez que no haya dado su opinión, como hizo el doctor Jurado Favara, aceptando situaciones inexistentes. Hasta el momento tampoco se conoce cuándo se resolverá el pedido de recusación o cambio de juez. Entre tanto, la defensa de Glass ya ha anunciado dos nuevas acciones. La primera, una apelación a la resolución del Tribunal Laboral que negó la solicitud de habeas corpus. Y dos, se conoció que el abogado Eduardo Franco Lor denunciará al juez Miguel Jurado por el presunto delito de prevaricato. De ahí que una vez evacuados todos estos pedidos interpuestos por la defensa del segundo mandatario, la justicia anunciará hora y fecha para la audiencia preparatoria de juicio por presunta asociación ilícita dentro del caso Odebrecht. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El plan económico anunciado por el presidente de la República, Lenín Moreno, se sustenta en el impuesto a la renta. De acuerdo al primer mandatario, los ciudadanos que perciben más de $3.000 mensuales deberán aportar al impuesto a la renta su 13º sueldo a partir del 2018. Ricardo Bravo nos amplía la información. Buenas tardes. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Según el presidente de la República, Lenín Moreno, con el incremento del impuesto a la renta del 22 al 25%, servirá para sustentar el plan Toda una Vida. El director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, ha informado también que el impuesto a la renta se cobrará a los ciudadanos que perciban más de $3.000 mensuales. Este cobro se deducirá a partir del 13º sueldo en el 2018. Se va a mantener esa exclusión, esa exoneración para el 14º y para el 13º sueldo hasta los $3.000. Imaginémonos que una persona gana $10.000 y está en un tipo impositivo, en el tramo del 20 o el 25%, esos $10.000 se integran a su impuesto a la renta y tributan sobre ese ingreso. El titular del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, ha precisado que la gran mayoría de ciudadanos no tendrán que pagar este tributo. Y buena parte de los que declaran solo tienen que hacerlo para fines informativos. Es decir, no superan una utilidad o con los gastos personales no superan ingresos mensuales de los $2.200 y no tienen que pagar impuestos, solo tienen que declarar en algunos casos, y quienes no superan los $11.290 de ingresos brutos ni siquiera tienen que declarar. Finalmente, Leonardo Orlando ha precisado que el pago del impuesto a la renta obedece a los ciudadanos que van acorde con su capacidad adquisitiva. Es lo que les podemos informar hasta esta hora. Buenas tardes.
Gracias, Ricardo, por la información. En ese mismo tema, las medidas económicas planteadas por el primer mandatario son en muchos casos desconocidas por parte de la ciudadanía y también fueron calificadas como tibias. Temas como el manejo y control del dinero electrónico y la posible derogatoria de la ley de plusvalía fueron abordadas. La ciudadanía se refirió a las propuestas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno días atrás. De los entrevistados, muchos desconocían el contenido de estas medidas, como el caso de Antonella Moreno y Brian Armijos. En realidad no he escuchado nada de las medidas planteadas, entonces no tengo conocimiento alguno sobre el tema. La verdad que no he escuchado ni tengo conocimiento. Uno de los temas a los que la ciudadanía se refirió mayoritariamente es el referente al uso del dinero electrónico y su control por parte de la banca privada y también a una posible derogatoria de la ley de plusvalía. Decirle la verdad, yo nunca he manejado eso. Sí, de la plusvalía sí estaríamos de acuerdo en eso. ¿Por qué? Porque, diga usted, ha afectado mucho últimamente en los 10 años, lo de la plusvalía ha afectado a la situación económica del país. Siempre se luchó por esa derogatoria. Y creo que es lo correcto que se derogue esa ley. No es una cosa mala, y si la banca privada va a ejercer eso, me parece bien. Por su parte, Ruperto Arias cuestionó el modelo de gobierno del presidente de la República. Las económicas son tibias. No veo la claridad que necesita un ciudadano para decidirse por una cosa o por otra, ¿no? Parece que él también anda en duda. Yo no sé si por agradar a sus ex compañeros o por tener más apoyo del público. Las medidas económicas buscan, según el jefe de Estado, mejorar la economía nacional, fortalecer la dolarización y generar fondos para cubrir el programa social del gobierno. Karel Sack, TVL Noticias. Varias organizaciones sociales, colectivos de padres y madres de familia, representantes de la iglesia, entre otros, se movilizaron en distintas ciudades del país este fin de semana, en oposición al proyecto de ley para erradicar la violencia de género en contra de las mujeres. La convocatoria masiva surgió por aspectos que supuestamente constan en la normativa aún en construcción, tales como la autodeterminación sexual de género en niños y jóvenes y además la libertad sexual. Frente a ello, este lunes la comisión ocasional que analiza la propuesta mantiene una reunión a puerta cerrada para evaluar los ejes de desinformación que se han generado en los últimos días en torno al proyecto de ley. Así lo explicó la asambleísta Mónica Alemán, titular de la comisión, quien además sostuvo que existe tergiversación en torno a la terminología utilizada en la norma, lo que ha provocado que se discutan temáticas que no tienen nada que ver con el espíritu de la ley. El punto principal de este proyecto de ley pues es la prevención y la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Por eso el punto que primero, como sujetos de protección de esta ley, las mujeres, niñas, adolescentes, adultas mayores, pues en su ciclo de vida, ¿no es cierto? El segundo tema también menciona que en el proyecto contempla una denominación de lo que es ideología de género. Yo tengo que explicar que en ningún momento consta esa Se habla de enfoque de género. Sí, específicamente el enfoque de género que es necesario. ¿Por qué razón? Porque es lo que determina lo masculino, lo femenino, y nosotros con esto podemos identificar que este es un problema estructural en donde, bueno, lógicamente heredamos un tema patriarcal lastimosamente, y ahí es donde podemos específicamente identificar que eso sobrepone lo masculino sobre lo femenino en los estereotipos que están ya normalizados desde luego en la sociedad lastimosamente. Es momento de nuestra primera pausa, pero ya regresamos con más información en la emisión central de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea inició un proceso de socialización en territorio para conocer propuestas y observaciones en el marco de la elaboración de un proyecto de reformas al COTAD. En Esmeraldas, organizaciones sociales y autoridades plantearon temas como asignación de recursos, competencias de los GATS, entre otros. Varios aspectos fueron parte del debate dentro de la elaboración de un proyecto de reformas al COTAD que propone la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea. En Esmeraldas, organizaciones sociales y autoridades expusieron sus argumentos. Por ejemplo, Rubén Perea, concejal, dijo que es necesaria una revisión integral del código, pues estarían vulnerando las competencias de los GATS respecto al uso de suelo, y criticó la creación de una superintendencia.
pero, oh sorpresa, nos crean una ley en la que se pone una superintendencia. Entonces, sí considero que hay ambigüedad allí. Desde las organizaciones campesinas, Miriam Rodríguez y Darwin Esterilla también hicieron duras críticas a las atribuciones de los GAD provinciales, pues la vialidad sigue siendo un problema para el traslado de productos. Porque ni siquiera tenemos viabilidad para poder sacar nuestros productos. Ha olvidado los caminos vecinales, que es responsabilidad de las prefecturas. La asignación de recursos a los GADs parroquiales también fue tema de análisis. Marco Calderón, en representación de la parroquia Unión Quinindé, puntualizó las necesidades insatisfechas en la zona. El porcentaje que nos envían a los gobiernos parroquiales es muy poco. En este espacio, el titular de la comisión, Montgomery Sánchez, recordó la importancia de la socialización en territorio. Que hemos luchado por una verdadera autonomía, por una verdadera descentralización. Cabe destacar que en el 2010 entró en vigencia el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD. Sin embargo, luego de 7 años, la Comisión de Gobiernos Autónomos analiza una serie de reformas que los llevan a territorio. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional sesiona este lunes en la provincia de Esmeraldas con el objetivo de continuar la socialización de los proyectos de ley de los derechos lingüísticos de pueblos y nacionalidades y del adulto mayor. En la cita participan autoridades locales, representantes de organizaciones sociales, movimientos políticos y culturales, asociaciones de trabajadores, federaciones de comerciantes, confederaciones de pueblos y nacionalidades, medios de comunicación y sociedad civil. Es la tercera ocasión que la comisión se reúne en territorio. Anteriormente sesionó en Riobamba y luego en Ibarra, para que la ciudadanía pueda conocer los temas y los proyectos que tramita la comisión en beneficio de la comunidad, las nacionalidades y los pueblos indígenas y de los adultos mayores. La Comisión de Educación continúa el tratamiento de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES. En esta ocasión analizan el artículo 66 del Código Ingenios, que tiene que ver con el régimen de contratación de servicios, adquisición de bienes e importaciones para la investigación científica responsable para las universidades públicas. Aquí se señala que previa resolución motivada expedida por la autoridad máxima que justifique la relación directa con actividades tendientes a la investigación científica responsable, los procesos investigativos, pedagógicos, el desarrollo tecnológico, estarán autorizados a acogerse en un régimen especial de contratación directa con proveedores nacionales o extranjeros para la contratación de servicios y adquisición de bienes para estos fines. Freddy Sánchez, delegado de la Universidad Estatal de Cuenca, señaló que lo que buscan es flexibilizar y agilizar las adquisiciones de dichos bienes y servicios para las instituciones a nivel nacional, puesto que ellos realizan actividades de investigación. Lo que se propone en este momento es buscar salidas de orden legal que permitan una flexibilización, una agilización al proceso. Se ha planteado yo que en base a un artículo que existe en la misma resolución 72 del CERCOV, específicamente el 331, que permite la causística de la ínfima cuantía, en el último literal habla sobre las adquisiciones para temas de orden científico. Entonces, cuando nosotros como universidad hemos hecho las consultas al respecto para la aplicación de esto, solo nos han permitido hacer adquisición de personal. Ahora la delegada del CERCOV nos dice que está abierto y que realmente se va a hacer una aclaración y eso nos va a permitir comprar hasta ínfima cuantía bienes y servicios para el tema de investigación. Cada año, el 19 de octubre, el mundo celebra el Día contra la Lucha contra el Cáncer de Mama, uno de los más frecuentes, sobre todo en las mujeres. En el Ecuador, el tema no está aislado de la realidad internacional, pues es la primera causa de muerte con una tasa del 35,4% según la Organización Panamericana de la Salud. Bajo ese contexto, la Asamblea Nacional del Ecuador se une a esta lucha a través de varias actividades como la sensibilización y la concienciación, promoviendo el impulso de revisiones anuales, una cultura participativa y en el ámbito legislativo, una propuesta de resolución para la lucha en contra del cáncer. Estas actividades estarán supervisadas por especialistas en la materia, quienes realizan exámenes gratuitos en la Asamblea Nacional este martes 17 de octubre, pero además se realizará la entrega de reconocimientos en el Pleno a instituciones o personas que han dedicado su vida a la ayuda social.
Unión Interparlamentaria, Asamblea número 137. Bajo la temática de promover el pluralismo cultural y la paz a través del diálogo interreligioso e interétnico, se desarrolló la intervención de la jefa de la Delegación Parlamentaria por Ecuador en la 137 Asamblea de la UIP, Doris Solís, este lunes. La legisladora sostuvo que es fundamental fomentar un diálogo horizontal y respetuoso, así como una verdadera interculturalidad. De otro lado, argumentó que Ecuador convoca a considerar el tema de la movilidad humana en el mundo. Es así que se refirió a la normativa que en esta materia rige en nuestro país, la aplicación de políticas públicas de tratamiento a los desplazados y refugiados, garantizando sus derechos y el acceso a servicios como salud y educación. Continúan las actividades en la Asamblea número 137 de la Unión Interparlamentaria, llevada a cabo en San Petersburgo, Rusia. Los legisladores ecuatorianos se reunieron con los representantes de China y Rusia con el objetivo de fortalecer iniciativas parlamentarias que fomenten la cooperación, comercio e inversión con nuestro país. Además, el legislador Juan Cristóbal Lloret participó en el tercer foro de jóvenes parlamentarios, mientras que el asambleísta Fernando Burbano abordó el papel de la ONU en la gobernanza internacional. Tenemos un resumen. Durante la Asamblea número 137 de la Unión Interparlamentaria, los legisladores Doris Solís, Ángel Sinmaleza y José Chalá se reunieron con Wang Xiaochu, vicepresidente de la Cámara del Congreso de la República Popular China, con el objetivo de fortalecer iniciativas parlamentarias que fomenten la cooperación, comercio e inversión del país asiático con el nuestro. Además, los legisladores ecuatorianos van consolidando el acuerdo entre Ecuador y Rusia, ya que aseguran que el país europeo es un socio comercial muy importante para el país, por lo que es necesario ir fortaleciendo el intercambio. También se prevé la cooperación académica científica, pues más de 10.000 ecuatorianos se han formado en universidades rusas. De su lado, el legislador Juan Cristóbal Lloret participó en el tercer foro de jóvenes parlamentarios. Allí el asambleísta aseguró que existe preocupación por tener un mundo mejor, más justo y equitativo. Mientras que Fernando Burbano, quien participó en la Comisión de Asuntos de las Naciones Unidas, abordó el papel de la ONU en la gobernanza internacional. Una de ellas, a darle mayor protagonismo a la Asamblea General y en revisar la integración y, digamos, el campo de acción del Consejo de Seguridad. Por su parte, Burbano acotó que el objetivo es lograr este relacionamiento para que los compromisos que se adquieren internacionalmente sean incorporados a los cuerpos legales que construye cada Estado. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Es momento de una pausa, pero ya regresamos con más información. Sigan con nosotros. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Y en más noticias, la Comisión de Relaciones Internacionales sesiona a esta hora para analizar, entre otros temas, el pedido de aprobación del Tratado de Asistencia Jurídica entre Ecuador e Italia. María Fernanda Medina nos amplía la información. Buenas tardes. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, la Comisión de Relaciones Internacionales ha tratado varios temas el día de hoy, también ha aprobado algunos, pero para hablar más acerca de este tema está con nosotros el asambleísta Elmuy Calle. Él nos tiene más detalle, él es integrante de dicha mesa legislativa. Asambleísta, muy buenas tardes. Hace pocos instantes finalizaron la sesión y dentro de los temas trataron la continuación del tratamiento del Tratado de Asistencia Jurídica entre el gobierno de Ecuador e Italia. Aquí vinieron varios asambleístas a exponer sus puntos de vista y queremos consultarle un poco a qué fue a lo que llegaron. Bien, el día de hoy fue la continuación de un tema que tiene que ver con la aprobación del informe sobre el Tratado de Asistencia Jurídica de carácter penal entre la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Italia. Y efectivamente hoy día tuvimos la concurrencia de la asambleísta Marcela Guiñaga, ella en calidad de presidenta de la Comisión de lo Jurídico, prestó una valiosa colaboración al informarnos que este tratado pues no tendría ningún conflicto con la legislación ecuatoriana. Por supuesto, este tratado se circunscribe solamente a lo que significa la asistencia judicial, es decir, trámites propios cuando
efectivamente se desarrollan procesos jurídicos, sea en Italia o en el Ecuador, para facilitar los mismos. Se requieren de pericias, se requieren de declaraciones, etcétera. Y claro, este tratado prevé esa cooperación para dar rapidez al procesamiento de cualquiera que esté implicado en cualquiera de los dos países, pero por supuesto esto excluye lo que significa solicitudes de detención o lo que podría significar también extradición. Por cuerda separada hay un tratado de extradición con la República de Italia que aún está en trámite. Será nuestra Comisión de Relaciones Internacionales la que también aboque su conocimiento, pero a su respectivo tiempo. Asambleísta, aquí también estuvo un catedrático, un poco para tratar y profundizar quizás en este acuerdo. Sí, efectivamente, nosotros somos muy prolijos en esto, a pesar de que existe ya el dictamen favorable del control constitucional que viene de la Corte Constitucional respecto a los tratados internacionales, que si bien es cierto los firma el presidente de la República al inicio, luego tienen que pasar por la Asamblea Nacional porque podrían estar involucrados también la afectación a derechos de las personas y lógicamente requiere también de ese control dentro de la Asamblea y por eso siempre tratamos de verificar con la asistencia de diferentes sectores, entre esos hay una cooperación amplia y fluida con la academia. Fue invitado, lógicamente, el doctor Cadena, que es un catedrático reconocido y que nos permite, digamos, verificar, asegurarnos de que dentro del ámbito de lo que significa el marco jurídico del Estado ecuatoriano, digamos, no pueda estos tratados internacionales entrar en conflictos con el orden jurídico de nuestro país. Muchísimas gracias, asambleísta. Son las opiniones y observaciones del integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales, Hermoy Calle. Bueno, como ven, aquí en la comisión continuarán trabajando con respecto a estos acuerdos que los tratarán en el transcurso de esta semana. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, María Fernanda, desde la Comisión de Relaciones Internacionales. En otro ámbito de la información, el oficialismo en Venezuela ganó la mayoría de las gobernaciones tras los comicios que se desarrollaron este fin de semana. Desde la oposición se denuncia fraude electoral. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, CNE, proclamó que los candidatos del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela obtuvieron 17 de los 23 estados en disputa en las elecciones seccionales que se desarrollaron este fin de semana. Arrasó el chavismo, dijo el presidente venezolano Nicolás Maduro. Agregó el gobernante en un discurso pronunciado minutos después del anuncio de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena. El gobierno ha reconocido su derrota en 5 provincias, Anzoátegui, Mérida, Táchira, Nueva Esparta y Zulia, y podrían haber perdido una más. A falta de los resultados en el sureño estado de Bolívar, el chavismo controla el 75% de las gobernaciones. El presidente Maduro, quien ordenó una auditoría completa de los resultados, también aseguró que va a tender su mano a los 5 gobernadores de la oposición para trabajar por sus regiones. Sin embargo, minutos antes de conocerse la noticia, el jefe de campaña de la oposición, Gerardo Blight, denunció que la autoridad electoral anunciaría unos resultados distintos de los que ellos tenían y alertó a la comunidad internacional sobre el fraude que estaría cometiendo el régimen venezolano. Por su parte, el presidente boliviano Evo Morales destacó los comicios regionales en Venezuela y felicitó a su homólogo del país caribeño, Nicolás Maduro. Además, se informó que el resultado de las elecciones regionales en Venezuela, donde el gobierno otorgó a sus candidatos un triunfo en la mayoría de los estados, no afectará la línea de acción de la Unión Europea, indicó el canciller español Alfonso Dastis en referencia a eventuales sanciones. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, mencionó al inicio de una reunión de cancilleres que los resultados son sorprendentes y hay que averiguar qué es lo que ha ocurrido en realidad. La semana pasada, los 28 países de la Unión Europea llegaron a un principio de acuerdo para estudiar posibles sanciones contra el régimen venezolano por su represión contra la oposición. Karel Sack, TVL Noticias. La agenda de actividades para esta tarde en Asamblea Nacional. A las 13 horas, rueda de prensa del asambleísta Héctor Yepes Martínez y representantes de la Corporación de Productores Agropecuarios del Guayas. Esto para conocer una propuesta de solución a la crisis arrocera en Hacienda Voluntad de Dios, kilómetro 17, vía La Puntilla. A las 14:30, Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre invita a la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación. Esto será en el Salón de Expresidentes, segundo piso del Palacio Legislativo. A las 15 horas, sesión de la Comisión de Justicia. Primer tema, aprobación del informe para primer debate de la Ley Orgánica Reformatoria, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. También el análisis y aprobación del informe para primer debate de la Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, segundo piso del Palacio Legislativo.
De esta forma finalizamos la emisión central de TVL Noticias. Sigan en la sintonía de la televisión legislativa. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.